Ok, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo bien sencillo. Ok. Estime el valor de esta integral definida, ¿verdad? O del área, aproximándolo al área de 6 trapecios. ¿Ok? Cuando me dicen estimar al área de 6 trapecios, cuando me dicen el número de trapecios, es una forma indirecta de decirnos eh, a cuántos intervalos hay que trabajar. ¿Ok? Porque por cada intervalo es un trapecio. Si son 6 trapecios, fíjense que hay que estar muy pendientes de los valores de X que aparecen en el eje horizontal y por supuesto los intervalos, el intervalo de integración. En este caso nos dice que es el área comprendida, el área debajo de esta curva comprendida entre 0 y 3. Entonces, si nosotros dibujamos, vendría siendo algo así como esto. Entre 0 y 3, si son 6 trapecios, ¿cuáles serían los trapecios? ¿Cuáles serían los trapecios que veríamos aquí? Veríamos entonces un primer trapecio comprendido entre 0 y 0.5, ¿verdad? Aquí estaría el primer trapecio. El siguiente trapecio, voy a cambiar el color, a ver, vendría entonces de acá. El tercer trapecio, vamos a ubicarlo. Fíjense que a algunos de ustedes debe estar teniendo recuerdos de cálculo 2 cuando vieron la sumatoria de la integral de Riemann, la suma de Riemann, ¿se acuerdan? Bueno, más o menos algo parecido es. ¿Cuál es la diferencia entre Riemann y el método de los trapecios? Que el método de Riemann, ¿verdad? Se basaba era en simples rectángulos, rectángulos de anchos infinitesimales, ¿verdad? Fíjense que cuántos trapecios llevamos. 1, 2, 3, 4. Los últimos dos trapecios los veríamos acá. Vamos a ver si los puedo pintar rapidito. El último. Es importante que todos y cada uno de estos trapecios tengan, ¿qué cosa? Un ancho igual, similar. Todos tienen que medir exactamente lo mismo. Y aquí vendría entonces nuestro último trapecio. Listo. Esto es pues entonces una forma gráfica de ver los 6 trapecios que tenemos acá. Y fíjense que 6 trapecios que definen 6 intervalos. Pero cuando nosotros definimos 6 intervalos, ¿cuántos valores de X necesitamos conocer para meter dentro de la fórmula del trapecio? Necesitamos definir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para n intervalos se requieren n más un valor de x. Eso es importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que cuando resuelven este tipo de problemas cometen el error de asumir que el número de valores de x es exactamente igual al número de intervalos y eso es falso. Siempre es n más 1. Para n intervalos se necesitan definir n más un valores en x. ¿Ok? Recuerden que si fuese un solo intervalo, un intervalo, ¿cómo se define? Se define con dos valores. Dos intervalos se define con tres valores de x. Tres intervalos se requieren cuatro valores de x y así sucesivamente. En este caso, la definición de los intervalos o trapecios o posiciones donde van cada uno de los trapecios es bastante intuitiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el número de intervalos es 6 y los valores comprendidos o la definición del intervalo de integración está comprendida entre 0 y 3. Entonces, básicamente, si uno agarra y divide 3 menos 0, eso es 3, entre 6, te va a dar ancho de intervalo un medio. ¿Ok? Entonces es bastante directo, pero van a haber ejercicios en los que de repente a lo mejor estos números no van a ser tan exactos. Van a ser, por ejemplo, 7 trapecios, 9 trapecios, etcétera. Y de repente el ancho o el intervalo de integración no va a ser tan sencillo de manejar. Entonces de repente van a ser valores como valores en radianes, ¿ok?
valores racionales, valores irracionales. Entonces, de repente hay que buscar una manera más sistemática de definir estos intervalos. ¿Ok? Pero bueno, como primer ejercicio está bien, como para que puedan ver más o menos cuál es la relación. Entonces ya saben, si les dicen aproxime al área de 6 trapecios, indirectamente nos están diciendo que hay que aproximar a 6 intervalos. ¿Ok? Luego, el siguiente paso, ¿cuál sería? Tomamos de la integral esta función que está aquí y ese va a ser pues nuestra función f de x, ¿cierto? Y aplicamos entonces la fórmula del método de los trapecios. Definimos el valor de h, el h que es el h de cada uno de los trapecios que estaban aquí dibujados. Luego entonces, ¿qué se hace? Se toma el el valor de x, el máximo y el mínimo, ¿ok? Se divide entre 6 trapecios o 6 intervalos, y como ya les había comentado, les va a dar un medio o 0.5. ¿Bien? Luego entonces se procede a definir los valores intermedios de x. Tenemos el valor inicial y el valor final, que nos los da la ecuación de la integral definida. ¿Ok? Pero los valores intermedios hay que deducirlos. Una forma sencilla es sabiendo que si partimos de que el valor inicial de x es 0, el siguiente valor de x va a ser 0 más h. Luego 0 más 2h, 0 más 3h, 0 más 4h, 0 más 5h. ¿Cierto? Es simplemente una progresión. O sea, uno va acumulando valores de h conforme uno va avanzando en intervalos. ¿Ok? Esto, por supuesto, en forma general. ¿Ok? Si uno define, por ejemplo, una variable iterativa i, es decir, para de alguna forma identificar a cuál valor de x nos estamos haciendo referencia, siendo x sub 1 el extremo izquierdo del intervalo de integración y x sub 7 el extremo derecho del intervalo de integración, entonces los x sub i los podemos calcular de manera sistemática de esta manera, acumulándole a x sub 1, ¿ok? El número de h asociado a cada intervalo. En este caso, si i vale 1, 1 menos 1, 0, 0 por h, entonces, bueno, simplemente x sub 1 es tal cual 0 que está aquí, x sub 1. Pero para i igual a 2, sería x sub 1, x sub 2 va a ser igual a x sub 1 más 2 menos 1, 1, 1h. 1 por h sería x sub 1 más h. Si h vale 0.5, entonces esto vale 0.5. Para x sub 3, x sub 3 sería acumularle a x sub 1, que vale 0, sería a cuántos h habría que acumularles. Si i vale 3, sería 3 menos 1, 2. 2 veces h. Entonces sería 2 veces h sería 1. ¿Ok? Sabiendo que h vale 0.5. Y así consecutivamente. ¿Ok? Normalmente se omite el cálculo de x sub 7 porque ya viene dado. Viene dado de la integral definida. X sub 7 es el último valor de x que está acá. Y ahora bien, ¿por qué tanto empeño en conocer los valores de x? ¿Por qué necesitamos conocer esos valores intermedios de x? Que son los valores que definen los intervalos donde están situados cada uno de los trapecios que están acá, que habíamos pintado hace rato. Porque nosotros vamos a meter esos valores de x en la función y con ello vamos a hallar los valores de f. Esos serían los valores f de i. Necesitamos definir correctamente las x para después meterlos en la función, hallar las f correspondientes, que como recordarán, esas f que vienen siendo las bases mayores y menores de cada uno de esos trapecios que están allí en esa fórmula. Necesitamos esos valores. En esta tabla que ustedes ven aquí es una forma muy sistemática de poder resolver, de manera organizada, esta fórmula del trapecio. Pueden aquí colocar en esta columna, colocan qué cosa, los coeficientes. Los coeficientes asociados a la fórmula. Por ejemplo, si este es F1, ¿verdad? F1 va multiplicado por la unidad. Si este es F7, F7 va multiplicado por la unidad. Recuerden que F1 y F7 son los Fs correspondientes a los extremos del intervalo de integración. Los Fs intermedios, ¿verdad? En posiciones intermedias o en posiciones internas, ¿verdad? Vendrían siendo todos multiplicados por el coeficiente 2. Si multiplicamos este por este, nos da este. Este por 2, este por 2 y este por 2 son todos estos valores que vemos aquí. Si procedemos simplemente a sumarlos y después que los sumamos multiplicamos por h medios,
por h medios, es decir, 0.5 entre 2, nos tiene que dar pues este resultado. Fíjense que lo pueden resolver de forma sistemática mediante esta tablita. A mí me gusta mucho usar esta tabla porque nos permite tener mayor control de los parámetros, ¿ok? Y valores que vamos generando internamente. Pero también hay estudiantes que prefieren hacerlo directamente de esta manera. Ponen 0.5 entre 2, desarrollan la fórmula por completo, agarran el primer valor de f, el último valor de f, los valores intermedios los suman y después multiplican por 2. A mí, yo me he dado cuenta a lo largo de los años y de los semestres que cuando se trabaja de esta forma hay más posibilidades de cometer errores de cálculo. ¿Ok? Porque de repente hay estudiantes que con el apuro, la prisa, de repente a lo mejor el dominio incompleto de la fórmula, pueden cometer errores de omisión tales como se les olvida multiplicar por 2 o multiplican por 2 todo esto, ¿ok? O se les olvida, graso error, multiplicar por 0.5 entre 2 o por h medios, ¿ok? Y entonces, por supuesto, obtienen resultados erróneos. En cambio, si trabajan con esta tablita pues les permite a ustedes poder controlar mejor la cosa, ¿ok? Entonces, bueno, mi sugerencia, bueno, practiquen, hagan 1 o 2 ejercicios de esos que salen en los libros de cálculo numérico o en la guía de ejercicios resueltos. Tengo que revisar en módulo 7, ¿ok? Si está habilitada, creo que sí, yo recuerdo que sí estaba habilitada, pero si ven que falta esa guía, me avisan, ¿ok? Entonces, bueno, aquí básicamente esta es la forma de trabajarlo, ¿ok? Como pueden ver, es bien sencillo, es muy práctico, es muy... ¿Cuál es la recomendación para trabajar estos métodos del método de los trapecios? Es recomendable trabajarlo cuando las funciones en el intervalo de integración son estrictamente monótonas, crecientes o decrecientes. Cuando son estrictamente monótonas, okay, bien sea creciente o decreciente la función en el intervalo de integración, las aproximaciones por método de trapecio son bastante buenas. Cuando las estimaciones dejan de ser tan buenas, cuando en el intervalo de integración hay presencia de un máximo o un mínimo. ¿Okay? Cuando hay presencia de máximos o mínimos, entonces ese cambio de curvatura, ¿verdad? Puede originar errores en la estimación, bien sea por exceso o por defecto. Esos errores, por supuesto, se corrigen fácilmente, pero ¿de qué manera? Incrementando el número de intervalos. Pero al incrementar el número de intervalos, ¿qué sucede? Se incrementa la posibilidad de errores de cómputo, ¿ok? Se hace más laborioso, ¿ok? Entonces, por supuesto, eso conlleva un sacrificio en términos de cómputos, bien sea cómputos a mano o cómputos con una computadora. Pues. Entonces, bueno, para ese tipo de casos en los que en el intervalo de integración hay presencia de un máximo o de un mínimo, entonces lo más conveniente es trabajar con los métodos que siguen a continuación. El siguiente método se conoce con el nombre de Simpson 1/3. El método de Simpson 1/3 resuelve el problema de estimación o el error de estimación asociado a la integración de funciones que presentan máximos o mínimos en el intervalo de integración. ¿Okay? ¿Cómo se resuelve ese problema? Simplemente aproximando el integrando a un polinomio en este caso de segundo grado, a una parábola, pues, en pocas palabras. ¿Cómo se hace esa aproximación? Bien, simplemente aprovechando las fórmulas de interpolación polinómica, cualquiera de las dos que vimos en el tema anterior, bien sea el método de Lagrange o el método de diferencias divididas, ¿ok? Esas fórmulas se trabaja con la solución algebraica del método de Lagrange o de diferencias divididas, se coloca en el integrando y bueno, simplemente al sustituir una función por su polinomio equivalente o un polinomio que tenga un comportamiento semejante, ¿okay? A la función dada, ¿okay? Similar a esa función dada, eso por supuesto al integrar un polinomio es muchísimo más fácil que integrar una o cualquier otro tipo de función no lineal que inclusive pudiese no tener en ciertos casos hasta pudiera carecer de primitiva. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo es esta aproximación?
Supongamos este caso. Fíjense que aquí tenemos un caso donde la función te presenta un mínimo, ¿ok? No es monótona, creciente o decreciente, sino que ella al principio va decreciendo, llega a un punto mínimo y después empieza a subir dentro del intervalo de integración. Cuando eso ocurre dentro del intervalo de integración, se recomienda entonces trabajar con el método de Simpson un tercio. Ahora bien, ¿qué se hace? Se sustituye f por un polinomio interpolante de grado 2. ¿Cómo se hace esa sustitución? Se toman prestados de la función original 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? Porque si recuerdan bien del método de interpolación polinómica, se recuerda que el grado del polinomio interpolante viene determinado por el número de puntos con los cuales se va a hacer la interpolación. Si se trabaja con 2 puntos, se obtiene una línea recta. Si se trabaja con 3 puntos, se obtiene una parábola. Si se trabaja con 4 puntos, se obtiene un polinomio cúbico de grado 3. Y así sucesivamente. En este caso, si queremos aproximar la función en el intervalo de integración a un polinomio de segundo grado, tenemos que tomar 3 puntos. Ahora, tienen que ser 3 puntos que sean equidistantes, es decir, que estén a una relación h entre sí, ¿ok? En el sentido de eje X. Esos puntos, por supuesto, o sus coordenadas verticales las podemos denominar como f sub 0, f sub 1 y f sub 2. Y los valores de x sub 0, x sub 1 y x sub 2 correspondientemente. Fíjense que cuando se trabaja con una parábola, cuando se sustituye por una parábola, se generan automáticamente ¿cuántos intervalos? 2 intervalos, ¿ok? Es decir, que dependiendo del número de parábolas que nosotros tengamos aquí, el número de parábolas determina en forma par el número de intervalos con los cuales se trabaja, ¿ok? Recordemos esta relación. Por por n intervalos se trabajan con n más 1 valores, ¿ok? Bien, entonces fíjense. El valor de h, como recordarán, es el ancho de cada subintervalo, ¿ok? Y ese h vamos a asumir que es igual en cada intervalo. La fórmula, finalmente, cuando uno después sustituye esto, hay que hacer todo un esfuerzo algebraico. No lo puse aquí en la lámina para no agotarlos con las demostraciones. Eso, bueno, en mi cuenta de Instagram, una vez que me fajé a hacerlo, me tomó como 3 pizarras pequeñas hacer toda la demostración. Algún día lo transcribiré a Word, como para que lo tengan ahí de referencia. Pero sí les juro que es bastante laborioso hacer esto. De hecho, ni siquiera en los libros de texto aparece. O sea, hay que fajarse. Pero después que uno hace todo el esfuerzo algebraico, sustituyendo aquí por el polinomio interpolante, ¿ok? Y haciendo todos los despejes y todo el trabajo asociado a ello, se llega finalmente a esta ecuación que está aquí. H tercios de f sub 0 más 4f sub 1 más f sub 2. Esta es pues la ecuación del método de Simpson un tercio cuando se aproxima la función en el intervalo de integración al área debajo de una sola parábola. Fíjense que los errores aquí, pues, dependiendo de la simetría de la parábola dentro del intervalo de integración, ¿ok? La simetría en torno al máximo o al mínimo, pueden presentarse errores tanto de exceso como por defecto, ¿ok? Ya todo dependerá de qué tan simétrica sea la parábola o mejor dicho, la función integrando en el intervalo de integración, ¿ok? Por supuesto, mientras más problemas de simetría existan, ¿ok? Mientras más asimétrica sea la función en torno al máximo o mínimo dentro del intervalo de integración, más acentuados van a ser estos errores. Y por supuesto, ¿cómo se reducen estos errores? Aproximando a 2 o más parábolas. Pero entonces, conforme uno incremente el número de parábolas en el intervalo de integración, el número de intervalos se va a incrementar en forma par. Es decir, si aproximamos a una parábola, son 2 intervalos. Si aproximamos a 2 parábolas, van a ser 4 intervalos. Si aproximamos a 3 parábolas, serían 6 intervalos y así consecutivamente. Esto es, pues, bueno, una forma gráfica de verlo. Fíjense que aquí está esta línea continua, este trazo continuo representa a f de x. Y los trazos punteados representan 2 parábolas. Una primera parábola que iría de f0, f1 a f2.
y de F2, F3, F4 sería el trazo que está de color violeta. ¿Quiénes vienen siendo F0 hasta F4? Bueno, serían los valores de cada una de estas X evaluadas en la función original. ¿Cómo sería esto? Fíjense. Si aproximamos a dos parábolas, sería P sub 1 y P sub 2. P sub 1 es esta punteada de color rojo que está aquí. Y P sub 2 es esta segunda línea punteada que vemos por acá. ¿Ok? Entonces, sabiendo que por cada parábola se requieren 3 puntos, bueno, definiríamos los 3 primeros puntos que son x0, x1, x2, se evalúan en la función y esos serían los puntos con los cuales se construye a P sub 1. Los otros siguientes 3 puntos se repite nuevamente x2, vendría x3 y después x4. ¿Ok? Y esos, por supuesto, al evaluarlos en la función, pues nos permite obtener las coordenadas de los 3 puntos que se necesitan para construir a P sub 2. Entonces, bueno, aplicamos directamente la fórmula del método de Simpson 1/3 para P sub 1 y para P sub 2. ¿Ok? Para P sub 1 sería h tercios de F0 más 4F1 más F2. Y para P sub 2 sería nuevamente h tercios que multiplica a la suma de F2 por 4F3 y F4. Sumamos estas dos fórmulas que están aquí, ¿verdad? Y sacamos factor común h, ¿verdad? Y sacamos factor común h tercios, nos quedaría F0 más 4F1 más F3 más 2F2 más F4. ¿Ok? Fíjense que aquí ya podemos entonces identificar rápidamente un patrón. Si pudiésemos trabajar con 3 parábolas o más parábolas, o en general con K parábolas, ¿ok? Podemos entonces definir una fórmula general que sería h tercios, el primer valor de f o el f evaluado en el extremo izquierdo del intervalo, el f evaluado en el extremo derecho del mismo intervalo de integración, todos los f sub i, cuyo i sea impar, la suma de todos esos f sub i impares multiplicados por 4, y la suma de todos los f sub i que son pares multiplicados por 2. Fíjense que aquí tenemos f1 más f3 multiplicados por 4. Y aquí tenemos f2 multiplicados por 2. ¿Ok? Generalizando tendríamos entonces esto. Esta sumatoria es una sumatoria condicionada a que los i, si son impares, es decir, si vale 1, y vale 3, y vale 5, etc., todos esos f sub i cuyo i sea impar se suman y se multiplican por 4. Y todos los i que son pares, por ejemplo, i2, i4, i6, etc., dependiendo del número de parábolas, pues bueno, se suman y se multiplican por 2. Bien. Ese es pues entonces el método de los trapezos de Simpson 1/3 generalizado para K parábolas. Cuando son K parábolas, si multiplicamos por 2 el número de parábolas, nos da entonces el total de intervalos que se necesitan. Bien. El valor de h se calcula exactamente igual que como se hace en el método de los trapecios. Veamos el siguiente ejemplo. Fíjense que aquí nos dan esta función que claramente se ve en el intervalo de integración comprendido entre 2.5 y 5.5. Se ve claramente que en este intervalo de integración la función presenta un punto mínimo. ¿Ok? Si tiene un punto mínimo, ¿ok? Se requiere entonces realizar una estimación del área y de la integral definida, pero con el método de las parábolas, el método de Simpson 1/3. Aquí nos dicen, aproxímelo al área de 3 parábolas. Es decir, serían 3 parábolas. Ojo, ¿cómo vienen esas 3 parábolas? Como en el caso anterior, cuando se trabaja con 2 parábolas, esas son parábolas que son consecutivas. No es que son parábolas superpuestas, sino que vienen las primeras 3 parábolas. Este sería el segmento, los 2 intervalos de la primera parábola y los 2 intervalos de la segunda parábola. ¿Ok? En el punto intermedio, ¿qué sucede? Ellas se cruzan, ¿ok? Pero el área que está a la izquierda de x2 para la segunda parábola se descarta. Y el área que está a la derecha de x2 para la primera parábola se descarta. Entonces solamente se complementan la primera mitad de la primera parábola con la segunda mitad de la segunda parábola. Si fuese en este ejercicio la aproximación a 3 parábolas,
¿Cómo sería? Si son 3 parábolas, ¿cuántos intervalos serían? Nuevamente sería 3 por 2, 6 por esta fórmula. 3 parábolas por 2, 6 intervalos. Se vendrían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si las puedo pintar rápidamente. Aquí están los dos intervalos de la primera parábola, ¿cierto? Vamos a ubicar entonces los intervalos de la segunda. Aquí vendrían los dos intervalos de la segunda parábola. Y después vendrían los dos intervalos de la última parábola. Ella, por supuesto, la primera parábola va a venir por acá. Ella sigue creciendo, pero no me interesa lo que pasa a la izquierda de 3.5. Solo me interesa el primer tercio de la primera parábola. Ese primer tercio de del área de la primera parábola lo voy a sumar al segundo tercio de la segunda parábola y después al tercer tercio de la tercera parábola. Esas áreas se complementan y bueno, eso me da la estimación final del método de Simpson un tercio para esta integral. Primer paso, ¿qué es lo que se hace? Se calcula el número de intervalos, 3 por 2, 6. Segundo paso, se calcula el valor de h. Se toma la diferencia se calcula la diferencia del intervalo de integración y se divide entre el número de intervalos y nos da 0.5 nuevamente. Luego se calculan los valores en las posiciones internas del intervalo de integración, los valores de x que están internos. Es decir, los valores para x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. ¿Ok? Se puede calcular directamente acumulando al valor inicial de x, al de extremo derecho del intervalo de integración, acumulándole el número de valores de h, el número de veces que h se acumula. ¿Ok? Entonces, bueno, se obtienen los valores intermedios de x, se calculan las f's correspondientes, se multiplican esas f's por los coeficientes correspondientes, recordando que en esta estamos aplicando una tabla muy parecida a la tabla del método de los trapecios, ¿verdad? Fíjense que en este caso, bueno, al igual que en el método de los trapecios, el coeficiente para el primer valor de f y para el último sigue siendo la unidad, pero ya dependiendo si i es impar o par, se multiplica por 4 o por 2. Aquí se colocan los productos, se suman y se multiplica por h tercios. H tercios que es 0.5 entre 3. Bien. El resultado final viene siendo entonces 12,41.639. Fíjense que estos métodos son muy sencillos de trabajar, muy fáciles, ¿ok? ¿Cuáles son los errores que pueden cometerse aquí? Bueno, igual que en el método de los trapecios, que se les olvide, por ejemplo, multiplicar por h tercios o que de repente en vez de multiplicar por 4 o por 2, no multipliquen por nada, entonces ahí cometen un grave error. O que multipliquen solo por 4 o multipliquen solo por 2, esos ya son errores garrafales. ¿Ok? Conforme se cometan esos errores, son puntos menos que se le quita al desarrollo del problema. ¿Ok? Otro error garrafal que se comete al aplicar estos métodos, bien sea el método de los trapecios o el método de Simpson un tercio, es que se equivoquen con el número de parábolas. Si a ustedes les dicen aproximen a 3 parábolas y solamente dicen que el número de parábolas es exactamente igual al número de intervalos, entonces están cometiendo un gravísimo error, porque entonces estarían diciendo que son 3 intervalos, cosa que es mentira, porque el método de los trapecios trabaja con números de intervalos pares. Entonces están cometiendo un error de cálculo garrafal y un error teórico garrafal, porque el número de intervalos siempre es par. Entonces tienen que estar muy pendientes de ese tipo de detalles. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora el método de Simpson 3 octavos. ¿Ok? El método de Simpson 3 octavos es una extensión del método de Simpson un tercio, como puede esperarse por el nombre. ¿Cuál es la diferencia entre Simpson un tercio y 3 octavos?
que mientras Simpson 1/3 se aplica para aproximar a parábolas, con Simpson 3/8 se utiliza haciendo la aproximación a polinomios de grado 3, a polinomios cúbicos. ¿Eso para qué nos sirve? Para poder resolver este tipo de integrales, integrales donde en el intervalo de integración hay presencia de máximos o mínimos. O inclusive cuando, por ejemplo, la asimetría en una integral que solo presenta un máximo o un mínimo en el intervalo de integración es muy fuerte. ¿Por qué? Porque en ese caso, ese tipo de asimetrías son fáciles de resolver o cuando se trabajan con polinomios cúbicos. Los polinomios cúbicos normalmente no son asimétricos, sino que pueden tener diferentes giros. En cambio, pueden tener diferentes tipos de asimetrías en torno a sus máximos o mínimos. En cambio, las parábolas siempre están obligadas a ser simétricas, siempre son simétricas. Entonces, ya ahí tenemos una primera limitación cuando se trabaja con el método de Simpson 1/3. El problema de la asimetría en los intervalos de integración. Asimetría en torno al máximo o mínimo en el intervalo de integración. Que eso se resuelve muy bien con el método de Simpson 3/8. O inclusive cuando hay presencia de varios máximos o mínimos, entonces con Simpson 3/8 se resuelve muy bien. ¿Ok? La forma de deducirlo, bueno, igualito que con el caso de Simpson 1/3, bueno, hay que trabajar con alguna de las fórmulas de interpolación polinómica, bien sea con Lagrange o con diferencias divididas, la solución algebraica. ¿Ok? Esa solución algebraica se mete en la integral definida, se desarrolla, se resuelve y después se obtiene como resultado esta ecuación que está aquí. Alguna cosa importante es que si para trabajar con Simpson 1/3 había que aproximar a una parábola, la aproximación por interpolación polinómica a parábolas requiere 3 puntos. Pero en cambio, para aproximar a un polinomio cúbico, se requieren entonces 4 puntos. Se toman 4 puntos, ¿ok?, a intervalos regulares, 4 puntos de la función original de la f de x y se utilizan para construir la ecuación del método de Simpson 3/8. Después de un esfuerzo titánico resolviendo todo y simplificando algebraicamente el resultado algebraico de esta integral definida, ¿verdad? Llegamos a esta ecuación que sería 3h por f sub 0 más 3f sub 1 más 3f sub 2 más f sub 3. Por cada parábola cúbica, por cada polinomio cúbico se requieren 3 intervalos. ¿Por qué 3 intervalos? Porque son 4 puntos que se están tomando de ellos, prestados de la función dentro del intervalo de integración. Esto también va a tener errores. Posiblemente tenga algunos errores por temas de simetría. Porque puede pasar que a lo mejor el polinomio cúbico no se ajusta 100% a la curvatura de la función f de x original. Para reducir esos errores de aproximación, bueno, como se hizo en Simpson 1/3 y como se hizo en parábolas, en trapecios, hay que agarrar y ajustar a varios polinomios cúbicos. En general, sabiendo que para un polinomio cúbico se requieren 3 intervalos, para cada polinomios cúbicos, para varios polinomios cúbicos, el número de intervalos va a ser 3 por k. ¿Ok? Por ejemplo, si en vez de trabajar con 3 polinomios cúbicos se trabaja en vez de trabajar con un polinomio cúbico se trabaja con 2, se requerirían los 3 primeros intervalos de un primer polinomio y después los siguientes 3 intervalos del segundo polinomio cúbico de forma consecutiva. Daría entonces 2 polinomios cúbicos, 2 por 3, 6. En general, la función, es decir, cuando se trabaja con k polinomios cúbicos, la función o el área, la fórmula para calcular el área cambia de esta forma. 3/8 de h, 3/8 h por el f evaluado en el extremo izquierdo del intervalo de integración, el f evaluado en el extremo derecho del intervalo de integración, la suma de los f cuyo i no sea múltiplo de 3, multiplicado por 3, y la suma de los f cuyo i sí sea múltiplo de 3, todo eso multiplicado por 2. Esta es pues la fórmula de Simpson 3/8
para resolver integrales numéricas. Bien. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Nos piden hallar el valor de la integral definida entre 1 y 8 de esta función. Nos piden aproximarla al área de dos polinomios de grado 3. Dos polinomios consecutivos. ¿Cómo sería eso? Fíjense, si por cada polinomio cúbico o de grado 3 se necesitan 3 intervalos, el primer intervalo vendría por acá. Los primeros 3 intervalos del primer polinomio vendrían siendo estos que están aquí. ¿Cierto? Los siguientes 3 intervalos estarían asociados al segundo polinomio. Un, 2, 3. Bueno, aquí no está exactamente al ojo por ciento. Fíjense que aquí a veces se puede cometer errores asumiendo que los intervalos coinciden exactamente con el comienzo o el final de algún valor de x. Pero fíjense que si nosotros agarramos y dividimos la diferencia de 8 menos 1, 8 menos 1 es 7. 7. ¿Cuántos intervalos son? 2 por 3, si son dos polinomios cúbicos por 3 intervalos por cada polinomio, son 6 intervalos. 7 entre 6, ¿cuánto nos va a dar eso? Nos da 1.16667. Entonces, fíjense que los intervalos vendrían más o menos de esta forma. El primer intervalo vendría por acá. Segundo por acá. Y el tercero por acá aproximadamente. Entonces, estos 3 primeros intervalos corresponden al primer polinomio cúbico. El segundo intervalo o los siguientes 3 intervalos que corresponden al segundo polinomio cúbico vendrían por aquí aproximadamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, estos 3 primeros intervalos que vemos acá corresponden al primer polinomio cúbico y estos siguientes 3 corresponden al segundo polinomio cúbico. Queda menos de un minuto. Vamos a pasar entonces a la última sesión de la clase, ¿ok? Antes de terminar. Entonces nos vemos en breves instantes, no se retiren. Voy a terminar esta para pasar a la siguiente, antes de que nos bote de Zoom.